vamos a poder exportar ese archivo y una persona externa va a poder acceder al modelo IFC, también como al historial de conversaciones e interacciones. Esto de interacciones y conversaciones depende de la plataforma y de la forma de comunicarse en el proyecto. Mediante los BCF que vamos a ver, que es el BIM Collaborate Format, mediante el que no se va a tener que depender de ninguna herramienta en concreto. Ah, caramba, se me había saltado. Ahí está. Entonces, vamos a empezar con algunos temas que ya habíamos dicho anteriormente, ¿no? Los temas que habíamos tocado es las organizaciones o desde dónde se promueve. Lo vamos a ver muy a grandes rasgos, pero ya hemos visto un poco, ¿no? Desde 1994 se fundó lo que actualmente se conoce como el Building Smart International, que en un principio era el Industry Alliance for Interoperability, por un consorcio de 2 empresas. Alguno en su trabajo que me hizo de la historia de cómo surgió el BIM, me colocó esto, ¿no? ¿Cuáles eran estas empresas? Son empresas que hoy en día son dueñas de algunos software muy conocidos, como ser Autodesk, en el cual se crearon una alianza para que así puedan tener mayor colaboración entre esos software. En 1996 se volvió a cambiar el nombre por International Alliance for Interoperability y se abrió a más interesados. O sea, de la primera alianza, ¿no?, que se conformó, se unieron otras empresas más y se refundó esta empresa como una organización sin ánimo de lucro, y así ha permanecido desde el 1996 hasta la fecha actual. En el 1996 se ideó por primera vez el estándar IFC, que es el formato de interoperabilidad más común y el más utilizado en lo que es la metodología BIM. Es el archivo de exportación, el cual se ideó y se pudo implementar su primer estándar en su primera versión, ¿no?, en este año, estando presente 26 compañías como ser Autodesk, Bentley, Nemetschek, ¿no? En 2005 se cambió el nombre a Building Smart International y se empezaron a crear los capítulos nacionales o supranacionales, es decir, vemos si, por ejemplo, alguno investiga aquí, existe el capítulo del Building Smart Bolivia o el BIM Bolivia, ¿no? Capítulo BIM Bolivia. De igual manera existe para cada país. Nos encontramos a día de hoy que esta entidad sin ánimo de lucro impulsa la transformación digital, promueve la difusión de toda esta metodología y también facilita documentación para el uso de la misma, ¿no?, para poder tener esta transformación digital en el sector de la construcción. Este liderazgo se fomenta para desarrollar y apoyar el uso de estándares abiertos para el intercambio de información en activos de edificios, infraestructuras para todo el ciclo de vida del activo, en su misión de promover el uso del BIM bajo estándares abiertos. Participa constantemente en muchos actos de difusión a través de sus capítulos. Vemos aquí algunos de los capítulos más importantes que hay en el mundo, ¿no?, acerca del Building Smart. Ellos van promoviendo y, por así decirlo, evangelizando y normalizando el uso del BIM. No es que ahora se hace de manera aislada, sino que ellos tratan de crear conciencia, de crear
lo que sería una ola de adaptación para que las empresas empiecen a trabajar con esto. Es así que vamos a tener un punto de encuentro respecto a lo que es el Building Smart, ¿no? Surgieron en un principio diferentes tipos de especialidades o diferentes tipos de ingenierías, las cuales cuando se implementó por primera vez el BIM, todavía no se había adaptado para poderse dar el uso en esas áreas, tal así como el sector de los aeropuertos, el sector de la construcción, ¿no? La parte de regulación de la información, también la parte que es muy nueva, ¿no? Que hoy en día es donde creo yo que se está viendo muchos proyectos que contienen la metodología para la parte de ferrocarriles, para la parte de hospitales y para la parte de las carreteras, que ya se venía haciendo desde un primer momento, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Todos estos sectores dijeron, bueno, miren, está muy bien lo que yo veo que me están ofreciendo y yo quiero utilizar BIM para varios usos en mi empresa, para varios usos en el sector en el cual me encuentro, en el cual trabajo. Entonces, ¿qué pasó? Existe que ya hasta ese entonces, cuando se empezaron a plantear la manera de poder adaptarlo y trabajar en otros sectores, habían ya una cierta cantidad de expertos en la materia, los cuales eran de infraestructura, por la parte técnica también de software, en la parte de elaboración de productos y en la parte de la construcción, ¿no? Tales como que ya al implementarse en las carreteras y al aprovecharse también en viviendas y en edificación en el Reino Unido, se fueron definiendo varios usos en ella, en edificación. Entonces se pudo dar bastantes usos a las personas que lo requerían para que puedan atender a sus necesidades. Hubieron esos expertos también que dijeron, yo puedo ampliar el diccionario con los términos que ustedes requieran para su sector, y es así como se fue creando el BIM Dictionary, en el cual se van colocando varios conceptos acerca de cada área, ¿no? A implementarse BIM. Finalmente, al ir realizando todo esto, nos encontramos con que cada país o cada experto en cada región dijo, bueno, miren, existe esto, se está utilizando ya, adaptémoslo, hagamos un estándar el cual se rija para nosotros como país y que podamos aprovecharlo adaptando la información que necesitamos de lo que se ha hecho hasta ahora, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Vemos aquí en la parte central grupos de trabajo, ¿no? Se empezaron a crear grupos de trabajo. Los especialistas en BIM empezaron a trabajar con los especialistas en construcción de los diferentes sectores, se reunieron, fueron dialogando, fueron poniendo en marcha varias acciones y varios planes en los cuales fueron colocando todas esas piezas en el rompecabezas para poder aplicar ya la aplicación como tal de la metodología BIM para los diferentes sectores. Vamos a ver. ¿Cuándo no Mamani y Yucra? A ver. ¿Los añadimos? ¿No los esperamos? Ya muy tarde ya. Ya tarde, ¿no? Ya, se quedan entonces ahí. Listo. Vamos a ver ventajas del uso de estándares abiertos. Nos encontramos con principales ventajas
las cuales nos permite la colaboración, transmisión de información con el abanico de software que utilizan los agentes que trabajan en un proyecto, la libertad del uso de cualquier software de autoría que sea capaz de generar información y transmitirla, más un abanico de posibles actores en los proyectos. Entonces ya no estamos limitados o no estamos limitando el talento para trabajar con una herramienta o con un software, sino que estamos abiertos al uso de diferentes software y a diferentes especialistas de cada uno. Vamos a ver que existe una versatilidad para enviar la información de la forma conveniente, configurando la exportación y adaptándola a cualquier tipo de requerimiento que nos soliciten. Vamos a tener un ahorro de dinero para los usuarios que solo quieren ver la información utilizando visores IFC gratuitos, lo que les decía. Antes, ¿qué pasaba? Yo no podía ver un archivo. Si a mí me envían un archivo en DWG, por ejemplo, un archivo CAD, yo tengo que tener un software de Autodesk, AutoCAD, para poder abrirlo, ¿no? Entonces, lo mismo pasaba antes. Se tenía un proyecto, un software o algún tipo de archivo trabajado en un software, y yo no podía ver ese archivo a no ser que yo tuviese la licencia. Fíjense que hasta en esa parte se ha ido avanzando en la tecnología, que antes no existían ese tipo de cracks que tenemos ahora, en el cual nos descargamos el programa, le damos al instalador, tenemos el crack, activamos el crack y ya tenemos el software funcionando. Eso no existía antes. Antes era o tenías el software, lo pagabas o no lo pagabas. Vamos a ver la facilidad para acceder a la información dentro de las soluciones de un mismo desarrollador como ser Autodesk. Podemos canalizar mejor la información, es decir, una misma línea de empresa puede ser que ya venga trabajando con los mismos software que ellos ofrecen para que puedan transmitir la información de una forma más rápida o de una forma más fácil, como es el caso de Autodesk. Para un promotor es la mejor forma de requerir la información, o sea, al promotor nos referimos como empresa, sin depender de ningún desarrollador que genere cambios en su formato de propiedad, ¿no? O su formato nativo. Un IFC, y eso es lo más interesante, ¿no? Generado en 1996, se visualizó sin problema alguno en el 2017 y se sigue visualizando ahora mismo en el 2023. No se ha perdido ningún tipo de información, véanlo así, ¿no? Entonces, de aquí 20, 30 años voy a poder seguir abriéndolo. Vamos a encontrar que es la mejor forma de democratizar el acceso de la información de un activo cuya información está basada en un estándar abierto. Vamos a ver promotores privados que ya lo están requiriendo y se están dando cuenta que es la mejor forma de transmitir la información para su posterior gestión. Va a existir una trazabilidad en la cual vamos a poder sacar foto del estado de un proyecto en un momento del tiempo, usar formatos abiertos que nos permiten tener registrada la evolución del proyecto en sus cambios, tanto en información del proyecto como en la interacción de los actores, la comprobación de calidad de software alimentando en formato abierto, permite comprobar el cumplimiento de la normativa, evolución del sector y mejora tecnológica, donde vamos a poder trabajar en formatos abiertos que nos permitan que muchas más empresas puedan desarrollar soluciones tecnológicas y que ayuden a mejorar la gestión y generar avances tecnológicos sin ser esclavos de ciertos desarrolladores. Entonces, no vamos a tener dependencia de ningún tipo de software o de empresa. Finalmente, la capacidad de desarrollar flujos de trabajo bajo estándares abiertos, con una libertad propia, ¿no? De poder escoger qué software se adapta más a mi empresa, qué software para mí tiene más utilidad en cierto aspecto y poder utilizar un abanico de software a lo largo de todo el proyecto. Entonces,
nos encontramos aquí, ¿no? Vamos a ver cómo fue la evolución del IFC. Vemos que el IFC define la forma de estructurar la información de un activo, partiendo de las clases, relaciones, propiedades, ¿no? Todo jerarquizado. Va más allá de un archivo. El archivo habitualmente utilizado por muchos de los software BIM del mercado está basado, ¿no?, en extensiones de código abierto o de código script, express o STP, pero también existen otras variantes, las cuales pueden ser el IFC JSON, el IFC OWL, que permite mejorar la interoperabilidad de este esquema. Vamos a ver que no son tan usados todavía aquí en Bolivia, pero afuera sí lo son. Entonces, para que veamos un poco cómo ha sido el camino, ¿no? Desde que se concibió, habíamos dicho, 1996 venía trabajándose, ya fue apareciendo por aquí. Hoy en día nos encontramos en el IFC ya 4, ¿no? El IFC 4 es el que ya tenemos hasta ahora. Todavía no hemos llegado al 5, quizás vayamos a llegar, ¿no? Aquí todavía sería una etapa más madura del IFC, quizás podamos hacer algún tipo de algún beneficio más que nos contemple el uso de ello, y finalmente no sabemos hasta qué punto se va a poder desarrollar. Por mi parte, decirle, ¿no?, que el más usado y el que se utiliza en todos los proyectos normalmente es el IFC 2x3, el cual es el que normalmente me exporta toda la información necesaria. Aquí no les puse un cuadro que pueden sacarlo del Building Smart, ¿no?, de todas las actualizaciones. Fíjense que cuando yo quiero saber qué es lo que contiene cada uno de los archivos que se va actualizando, puedo irme a la página y ahí me va a decir las novedades que tiene esa actualización. Como esquema IFC, ¿a qué me refiero? La inclusión de datos gráficos y no gráficos. Fíjense que este es un IFC en el cual yo puedo visualizar el modelo, pero también fíjense que yo cuento con información no gráfica de identificación, desde en qué aplicación o software se realizó. Fíjense, me dice Autodesk Revit 2015, me dice de qué disciplina es este modelo, arquitectura, el modelo cómo se llama, ¿no? Vamos a ver que existen otros tipos de variantes de información contenidas en un archivo IFC. Normalmente, y aquí fíjense, el esquema que nos veníamos planteando y lo que se va a dar, ¿no?, en lo que sería el IFC 4 es la estructuración de esta información, es decir, tiene una jerarquía que va saliendo y va avanzando dependiendo, ¿no?, de cada uno de los aspectos. Normalmente nosotros trabajamos, fíjense, ahí para la parte de obras lineales también, la parte de la carretera, quizás la parte de archivos que se contengan dentro del terreno, elementos de drenaje, elementos de quizás diseño o alguna señalización de la parte de la carretera, y la parte, ¿no?, de elementos, dice Road Facility, para algún tipo de posterior uso en la parte de mantenimiento. Vemos también que existe del Building Element, todo el tipo de estructuras de diferentes disciplinas, las cuales yo puedo tener en un proyecto. Para que lo entiendan mejor, vamos a ver aquí. Un objeto se define, ¿no?, por su clase, donde especificamos quién o qué es este elemento, ¿no? Existe una interacción con ciertos elementos, ¿no? Al tener clase, quizás una columna pueda juntarse en el modelo con lo que sería una viga, ¿no? Puede interactuar.
al igual que un suelo puede interactuar quizás con lo que sería un revestimiento, ¿no? O al igual que una zapata puede interactuar quizás con una viga de equilibrio, una viga de cimentación. Va a tener este elemento también algunos atributos donde voy a tener qué información se añadió a este modelo, ¿no? Algunos atributos como ser qué sección tiene, de cuánto por cuánto, ¿no? O quizás algún tipo de información extra que le hayamos colocado en algún parámetro. En la parte de relaciones, qué objetos son, por así decirlo, los padres, elementos padres, y cuáles son elementos hijos. ¿A qué me refiero con eso? A que quizás yo tenga una columna de hormigón y esa columna de hormigón la puedo tener una columna de hormigón de 10 por 10, puedo tenerla una de 20 por 20, puedo tener una de 30 por 30, ¿no? Y ahí es donde vamos también, donde existe otra clasificación según su geometría, donde yo defino cuáles son las dimensiones, ¿no? Y características del objeto, así como también otra parte en la cual revisa cómo se ve, ¿no? En tema de propiedades de material, es un hormigón H25 o es un, qué sé yo, algún tipo de material que se haya aplicado, ¿no? Si es de madera, si es de acero. Entonces vemos que todo objeto tiene una estructura y ya lo vamos a ir viendo un poco más a detalle en la parte del Revit. En la jerarquía IFC, lo que les decía anteriormente, que quizás no lo iban a entender, fíjense que yo aquí tengo este proyecto, ¿no? Tengo este proyecto y el proyecto, cuando yo lo abro en un visor BIM, fíjense, aquí tengo la estructura del IFC, lo primero que me va a decir es el nombre del proyecto. Fíjense que también se desglosa a decirme cuál es la ubicación. Me dice finalmente, ¿no? Esta parte, fíjense que está con codificación. Me dice qué realmente estoy construyendo. En este caso dice un nuevo consultorio local para tal sitio. Me dice también qué elementos de construcción contiene, ¿no? Donde contiene columnas, contiene zapatas, contiene muros. También me coloca IFC Building Story, que es lo mismo de arriba, pero aquí fíjense que me lo va subdividiendo por plantas. En planta baja tengo yo vigas, que deben ser vigas de cimentación. En la planta baja 1, que seguramente tiene un sótano, ¿no? Debe tener aquí losas y vigas, igualmente en lo que sería el sótano de planta baja también, que tengo losas y vigas. Entonces tengo yo una estructura marcada en el IFC. Para la parte de infraestructura también, ¿no? Fíjense, esta carretera, desde el alineamiento, pasa, fíjense, desde su primer parte, qué tipicidad o qué carretera típica tiene, dónde es el sitio, el alineamiento, el eje, los segmentos, alineamiento horizontal, alineamiento vertical, qué pavimentos existen, qué elementos existen dentro del pavimento todavía. Fíjense, suelo cemento, capa base, capa intermedia, capa de rodadura. Finalmente, señales de carretera y lo que sería, ¿no? El surface, que va a ser la superficie. Existe también que voy a poder ver entidades, propiedades y clasificación en la cual voy a poder observar, ¿no? Entidades abstractas, entidades, a ver, vamos a revisar, que dicen que hay varios, ya se cansaron, a la que no se cansó, a ver, la vamos a... Existen entidades abstractas
donde veo yo que tengo un proyecto de emplazamiento, un nivel de tener información, pero no están representadas por elementos, como ser columnas, ventanas, estación virtual, ¿no? ¿Escuchan? Sí, se escucha. Ah, ya, perfecto. Que no los podía, estaba ahí preguntando. Sí, Inge dice, ok. Entrecortado se escuchaba. Ya, justamente noté eso y me salí un ratito. Me parece que es el internet también. Ya. ¿Confirman si se ve? Lo bueno es que están atentos. ¿Me confirman si se ve, por favor? Sí, Sí, se ve, ve. ingeniero. Creo que no ha compartido Ya. todavía. ¿No sale que compartido? ¿Se ve? ¿Se ve? ¿Se ve? Sí, sí se ve. Ah, ya. Eso que está en el churrasco, lo ven todo. Ya. Vamos a ver que también existen lo que se conoce como presets, ¿no? Donde yo voy a poder tener, fíjense, más información de propiedades que yo puedo ir ajustando. No son en este caso, fíjense, la empresa ICAT se elaboró sus propios parámetros para que ya vengan contenidos dentro del modelo. Es decir, el material que es de hormigón, en qué tipo de unidad de medida voy a tenerlo en metros cuadrados. Voy a tener también aquí diferentes tipos, ¿no? De lo que sería el largo, el ancho, la superficie, el volumen. Finalmente, elementos o información de identificación, ¿no? Lo que habíamos dicho en clases anteriores, según aquí el Gubin Class, el cual tiene este tipo de codificación, 2010-3010, muro de contención, que ya está especificado en esa normativa, y finalmente, ¿de qué tipo es ese muro de contención? Muro básico con este nombre, ¿no? La descripción, si es que tuviera, en este caso no la tiene, y el estado de la obra es una nueva construcción, entonces es un modelo que se va a construir, ¿no? Fíjense que en la localización también me dice dónde está, me dice también la parte de referencia, si tengo algún elemento de referencia, etcétera, etcétera. Aquí vemos otro, ¿no? En otro tipo de software de visualización, donde vemos lo mismo que teníamos anteriormente, fíjense, lo mismo, solamente que definido de otra manera, ya en forma horizontal, toda la información que teníamos metida, ¿no? Aquí igual tenemos una clasificación según referencia, fíjense que esto está según el Uniformat, que también habíamos hablado, ¿no? Que ya tienen un código, cada uno de los elementos tiene un código, este es 2010-1010, significa vigas de arrastramiento,
2010-10-20, Zapata, 2010-30-10, muros de contención. O sea, cada elemento ya le han puesto una codificación. Muchas empresas trabajan así, ¿no? Todavía no hemos llegado al punto de hacerlo tan perfecto aquí, porque todavía no existe esa cultura, ¿no? De generar o revisar esos estándares, y también muchas empresas lo consideran una pérdida de tiempo, pero muchas veces se quiere hacer filtros, y puedo yo filtrar todos los que tengan este código, por ejemplo, ¿no? Vamos a ver que esta clasificación también me permite que software de visualización me detecten, fíjense, vigas de arrastramiento, las coloca como amarilla, y tengo yo que tengo 32 de estas vigas. Entonces el software ya me reconoce qué tipo de elemento es debido a la codificación que yo le metí. Fíjense que tengo la parte de los pilares, que son verdes, o las columnas, que tengo 19 columnas, ¿no? Tengo muros de contención, que son estos de color rosado. Tengo 18 muros de contención en todo el modelo, ¿no? A ver, forjado o losa, que es la azul. Tengo 14 tipos de losa, que quizás aquí se ha modelado por partes, que no se puede ver, pero debe tener algún tipo de limitación por todos lados. Y finalmente, ¿no? Eso nos ayuda a quizás tener una mejor comprensión de lo que tengo en mi proyecto. Vamos a ver y vamos a pasar el Information Delivery Manual, el IDM, que se traduce como un manual de entrega de información, en el cual se puede definir también el estándar del proceso del modelado que estamos haciendo. Define y documenta los procesos respecto a la información que se debe intercambiar, ¿no? Y para que la cadena de valor pueda transmitir esta información de forma satisfactoria, se debe tener o hace falta algo más que definir un esquema de contenido, un estándar IFC, sino que se debe aportar una información extra para establecer la metodología para capturar, especificar procesos y flujos de información, y establece la forma de intercambiar la información en un proceso. Fíjense aquí, voy a tener yo que del modelo de información va a existir un intercambio de información cuando yo esté ejecutando el proceso constructivo, es decir, cuando estén en obra van a consultar el modelo para poder construir, ¿no? Van a estar siempre al pendiente de todo lo que se hizo en el modelo para poder seguir avanzando en la construcción. Aparte de eso, ¿no? Aparte del modelo, quizás se vayan añadiendo reportes de obra, reportes de materiales utilizados, o sea, para ir asociándolos al proyecto. Existe también el Building Smart, lo que sería un apartado, ¿no? Que me define cómo generar un IDM, pero no va a ser motivo de estudio en este módulo. También existen diferentes tipos de IDM existentes. Entonces vemos que esto nos permite un marco para acotar muy bien los procesos de intercambio de información, simplifica y facilita el contexto para enviar y recibir información, proporciona un marco para una mayor versatilidad a la hora de transmitir la información. Vemos el Data Dictionary, que es el BCDD, que regula el lenguaje, la terminología a utilizar dentro del esquema de contenido, es decir, hace un momento hemos visto el IFC Building Story, va a estar aquí contenido, nos va a explicar a qué se refiere, qué elementos contiene, ¿no? Cómo se realiza el mapa de la terminología. Si se pretende transmitir información, enviar y recibir, es necesario también tener la terminología correcta y clara de la tipificación de la información. Y esta está basada en la ISO 12006, el marco de la información orientada a objetos. Para llegar al consenso global, contiene el BSDD todo tipo de estándares nacionales y sistemas de clasificación, además que existe una nueva versión para su consulta. De esta forma los usuarios tienen más facilidad para generar y exportar mejor la información. Utilizando correctamente la terminología, parte de los autores
van a tener una transmisión de información que será mucho más efectiva, y los gestores de información mediante los software de acceso a IFC van a poder consultar mucho mejor los datos, facilitando el filtraje, búsqueda, extracción. Fíjense lo que les decía, mediante el tema de filtros, mediante el tema de búsquedas, de los códigos, de los nombres propiamente elaborados del esquema o de la jerarquización, vamos a poder hacer búsquedas rápidas o generar lo que tiene varios visuales, generar vistas inteligentes, ¿no? Vamos a ver el Model View Definition, el cual está basado en el BCDD, el IDE, que es la parte de los procesos, más la información que está contenida en un IFC. Vemos aquí entonces, ¿no?, que la unión de todo esto, un archivo de modelo que contiene procesos y terminología, se entiende como un proceso concreto en el cual se ve ligado el MVD. Forma parte particular, o es una forma particular de transmitir la información dentro del mismo esquema semántico del IFC y aplicación del IDM de los casos concretos en procesos de transmisión de información. Veamos un esquema IFC que tiene un montón de información por todos lados, ¿no? Y con el MVD yo voy a poder tener exactamente, mediante filtros, la información exacta que yo requiero de ese esquema, ¿no? Entonces aquí vemos que el MVD para un IFC 2x3 se sitúa como un archivo IFC, el cual contiene un análisis estructural, quizás tenemos la parte de construcción, ¿no?, que va a tener el modelo, y una coordinación entre todas las disciplinas que van a entrar en el proyecto. También en el Building Smart existe más información sobre esto, los cuales garantiza la transmisión y compartición de información, mejor aprovechamiento. Y aquí esta parte quizás si la lleguemos a ver, ¿no?, que es el BCF, el BIM Collaboration, que va a ser de mucha ayuda si es que algún día llegan a trabajar con la metodología BIM, de transmitir información y conectarse y colaborarse mediante datos, mediante comentarios, mediante enviar imágenes con un comentario para que yo pueda ir haciendo cambios, ¿no? Es un formato de archivo que acompaña a los IFC en los procesos de revisión bajo estándares abiertos y que permiten la comunicación entre agentes del tema de modelo. El IFC transmite los datos del proyecto y el BCF transmite comentarios de una forma estructurada en relación a posibles incidencias, apreciaciones, toma de decisiones encontradas en el modelo por parte de otro agente. El BCF contiene N incidencias y va acompañado con una captura de pantalla, va también acompañado con un apartado de comentarios, también se sitúa quién generó ese comentario, y finalmente un número de identificación del Git de los elementos que pueden estar haciendo interferencia. Fíjense de esta... He escuchado por aquí. ¿Sí se escucha bien? ¿Sí, no? Sí, se Sí, se escucha. escucha. Ahí ya. Esto sería, ¿no?, la parte que les menciono yo, jefe. Dame un segundito. Ya. Fíjense que yo mediante un visualizador BIM, un visualizador de archivo en el cual estoy visualizando el archivo IFC, puedo añadir una incidencia, ¿no?,
puedo colocar qué tipo de incidencia tengo, la descripción, puedo asignar a una persona encargada de revisar eso, puedo tener un objetivo en el cual sea corregir, ¿no? Hasta qué plazo, fíjense que tengo un vencimiento, cual le puedo colocar, mira, tenés hasta el viernes para poder hacer esta actualización. Lo puedo generar como un tipo de incidencia, y la prioridad depende de qué prioridad tenga eso para mi modelo y que no perjudique a los demás. Puedo colocar yo que si la quiero con una prioridad máxima, una prioridad de cambio normal, y aquí no el comentario que le puedo acompañar yo, y también puedo dibujar, fíjense que tengo el lápiz, puedo dibujar también en el modelo para poder exportarlo eso, y si yo tengo una extensión del BIM Colab en Revit, cuando yo abra el modelo de Revit me va a saltar estas incidencias. Vamos a ir viéndolo, ¿ya? Fíjense, aquí ya se generó la incidencia, y también para la persona que ocupe o esté en línea con lo que sería nuestro archivo del BIM Colab, va a ingresar y fíjense que ya va a tener la incidencia aquí. O sea, ni bien abra esto para hacer una pequeña consulta, le va a saltar y va a saber, ah, ya. Entonces tengo que irme al modelo y realizar esta observación, este cambio. Vamos a ver que el flujo de comunicación del modelo se basa en generar, ¿no?, lo que sería mediante una herramienta de modelo, lo que sería un archivo A, ¿no? Voy a poder tener, quizás en la herramienta A, la voy a exportar, y si tiene alguna incidencia, ¿no?, yo lo voy a poder reportar mediante un BCF. Este BCF posteriormente se manda y se evalúa para una herramienta de coordinación y también de revisión. Finalmente puede ser que la herramienta de modelado B que yo realice no tenga ningún error y pase directamente a un IFC, ¿no? Y la herramienta C posiblemente pase a los dos, ¿no? Entonces, ¿a qué me refiero yo con esto? Que yo teniendo un modelo en Revit, por así decirlo, voy a poder hacer una exportación del modelo en IFC para que una persona encargada en revisar, en coordinar el modelo, pueda abrir lo que yo tengo en el Revit y pueda observar y hacer algún tipo de acotación o comentario a lo que yo tengo en mi proyecto. Y así yo, fíjense que teníamos, ¿no?, la parte de las carpetas. También es una forma de ir colaborando, no tanto en la parte de gestión del proyecto, sino en la parte de gestión del modelado, en la parte de la gestión de las actualizaciones del modelo. Este flujo de comunicación nos puede organizar y se puede realizar mediante el envío continuo de estos archivos BCF. Es prácticamente como que nos estemos mandando mensajes de texto a través de los modelos, mediante la utilización de las nubes de colaboración en BIM Colab. También se puede ir registrando esto. Los beneficios, ¿no?, que habíamos visto es lo que habíamos tocado al principio de clase, ¿no? Mejor comunicación, permite tener todo el historial de cambios que se ha hecho y finalmente se puede auditar, ¿no?, el modelo. Permítame un segundito. Vamos a seguir tomando lista, ¿les parece? Choque Mamani. Ok. Antes de ir a la frontera. Choque Mamani. Presente, ingeniero. ¿Dónde está la cámara? Aquí. Ahí ya, Choque Mamani, ahí está. 23. Presente, ingeniero. 24.